Gracias a Dios por este tiempo hermoso que podemos estar juntos en la presencia de Dios para compartir un hermoso tiempo de la palabra del Señor. Creemos que estamos en este tiempo más que nunca necesitamos tener una palabra para direccionar nuestra vida, para renovar nuestro deseo de seguir caminando junto al Señor y al mismo tiempo poder sentir el refrigerio de su presencia. Quiero hacerlo en esta hora con una palabra que está en Isaías capítulo 1, en donde nos habla de que su pueblo estaba enfermo y en la cual necesitaba la solución que viene de parte de Dios. Quisiera que ustedes abran sus Biblias, por favor, en el libro capítulo 1 del libro de Isaías. Dice así: oí cielo, escuchad tierra, porque habla Jehová. Creé hijos, lo engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de maligno, hijo depravado, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigado aún? Todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida e hinchazón y podrida llaga. No está curada, ni vendada, ni suavizada con aceite. Vuestra tierra está destruida y vuestras ciudades están puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como la desolación de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña de melonar, como ciudad desolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuésemos y semejante a Gomorra. Queridos amigos, queridos hermanos, creo que una de las peores situaciones que puede vivir el ser humano es la enfermedad. A través de la historia hemos nosotros conocido distintos tipos de enfermedades que han agobiado a la humanidad. Desde enfermedades que han sido en un tiempo incurables, como pestes, como virus, como lo vemos ahora, y de distintas formas, el ser humano ha sido probado por enfermedades. La Biblia nos habla de algunas enfermedades que fueron terriblemente un flagelo para los israelitas. Por ejemplo, la enfermedad de la lepra era una enfermedad que traía mucho dolor y mucha tragedia en la familia de los israelitas, por lo cual muchos hombres eran expulsados de la sociedad, eran expulsados por sus comunidades porque habían contraído lepra. Esta enfermedad, aunque en algunos lugares muy aislados existe, es una enfermedad terrible que trae dolor, trae tragedia en la familia. Y así han existido otras enfermedades, como también podemos ver la diabetes, que ha existido a través de mucho tiempo, podemos decir de siglos. Algunos faraones murieron de este tipo de enfermedad, la cual ellos no conocían. Y hasta el siglo pasado recién se logró entenderla y cómo funcionaba el cuerpo del ser humano o afectaba el cuerpo del ser humano. Entonces las enfermedades han sido una tragedia en la vida del ser humano. Han traído dolor, han traído atraso, han traído momentos que han marcado la vida. Incluso las sociedades muchas veces a través de la enfermedad han sido cambiadas, han sido moldeadas, por la cual ha sido un factor de mucho dolor y, por qué no decirlo, de mucha tragedia en el ser humano. En la palabra que tenemos en este día nos habla de que Dios ve a su pueblo que está enfermo, ve a su pueblo que a través de su actitud, por su rebelión, el pueblo de Israel está enfermo, se ha apartado de Dios, ha empezado a vivir una vida en condiciones que a Dios le dolía y le molestaba. A tal grado que Dios encuentra en los animales, encuentra en la creación una atención mayor que su pueblo.
Dios le dice, escucha cielo, escucha tierra. Y le dice que el animal, como el buey conoce a su amo, el asno conoce el pesebre de su amo. Pero Israel había perdido el entendimiento. ¿Por qué? Porque sencillamente creemos que la vida es intrínsecamente normal en la vida del ser humano. Cuando uno es joven o la persona es joven, cree que la vida es parte normal del ser humano, que nunca se va a enfermar, que nunca va a vivir momentos de enfermedades o de atrasos físicos. Pero lamentablemente todos los seres humanos están propensos a enfermarse, están propensos a vivir una situación compleja, difícil. Y nosotros debemos siempre creer de que Dios está interesado, de que el hombre pueda gozar en integridad el beneficio de la comunión con Él. Dios no tan solo nos ofrece una bendición con lo que se llama una bendición relacionada en lo espiritual, en la comunión con Él. También esa bendición espiritual trasciende a lo físico. Por eso nos dice la palabra del Señor que su pueblo está enfermo y que necesita ser sanado. La palabra nos dice aquí en el capítulo 1, verso 3, nos dice lo siguiente, querido amigo. Dice, el buey conoce su dueño, el asno su pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Cuando la palabra del Señor nos habla de la cabeza, nos está hablando de autoridad. Nos está hablando que la autoridad es importante en la vida del creyente, en la vida de la familia, en la vida de la sociedad. El buey conoce su pesebre. En otras palabras, conocer significa tener entendimiento, tener conocimiento de las cosas. Cuando la cabeza está enferma, todo el cuerpo es afectado. Cuando la cabeza adolece, se pierde la orientación y se pierde la orientación. Necesitamos tener la certeza que estamos caminando en la perfecta voluntad de Dios. La cabeza, hermano, representa o simboliza la autoridad. Simboliza el orden que debe tener una sociedad, que debe tener un hogar, que debe tener una familia, que debe tener un país. Cuando se rompe el orden de la autoridad, o cuando las autoridades no han sabido ejercer el don de la autoridad que Dios ha colocado sobre ellos, puede traer grandes cosas. Cuando la cabeza se enferma, querido amigo, es muy difícil encontrar remedios. Cuando la gente sufre enfermedades a su cabeza, ya sea el Alzheimer, la esquizofrenia y tantas enfermedades a la cabeza, puede producir la muerte y puede producir gran dolor en la persona y en el entorno en el cual vive. Por eso el Señor nos habla en esta palabra, que es importante que nosotros entendamos que debemos tener un orden en todas las cosas. Y la cabeza debe estar lúcida, sana, para poder tomar buenas decisiones y poder lograr objetivos tanto para nosotros, buenos objetivos para la sociedad, para la familia. La palabra del Señor también nos dice que el corazón de Israel estaba enfermo. El corazón que estaba enfermo. No tan solo la cabeza estaba enfermo, sino que el corazón estaba enfermo. Estaba herido, estaba angustiado. Hay enfermedades que afectan la moral, afectan el ánimo de las personas. ¿Cuántas personas en los países, en la comunidad en la cual nosotros estamos, están sufriendo de su alma, están sufriendo de la parte espiritual, están sufriendo de la parte íntima, que muchas veces no la damos a conocer, ni es muy expresiva, pero que está ahí y se manifiesta por síntomas como es la depresión, como la desconsolación, el llanto, la incertidumbre y tantas cosas que traen dolor a la vida del creyente. Y el pueblo de Israel estaba sufriendo eso. Había perdido el control. No estaban dentro del orden que Dios quería. Y su corazón estaba dolido. Y su alma estaba dolido. Querido amigo, cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de orden que Dios ha establecido.
La Biblia dice que a la iglesia Dios la ha colocado como cabeza. La iglesia tiene gran importancia en el momento que nosotros estamos viviendo en este momento. Muchas veces todo lo que ocurre en la sociedad, muchas veces también es producto de que la iglesia no ha sabido tomar su lugar en esta sociedad. Jesucristo, hablando de la iglesia, decía que sus hijos, el cristiano, o sus hijos eran la luz del mundo y eran la sal de la tierra, por la cual debía tener una estatura y debía tener una capacidad de transmisión de sus hábitos, de su cultura, de su amor a Dios, que pudiera trascender como un valor importante en la sociedad. Nosotros vemos cómo la sociedad se ha ido desintegrando, muchas veces producto del mismo testimonio de nosotros como cristianos. Si Dios nos ha llamado a ser cristianos, y si somos cristianos o nos identificamos como cristianos, nosotros debiéramos colocar a nuestra vida un valor agregado, sabiendo que nos debemos al Señor como hijos de Dios y nos debemos al mundo con un ejemplo de confiabilidad y de certeza en nuestras conductas, en nuestras actitudes. Mateo 18 dice: de cierto, os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa y que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Este pasaje del capítulo 18, Mateo, es uno de los pocos pasajes que Jesús hace énfasis de la congregación de la iglesia, que tiene algo importante en la vida del cristiano y que debe ser algo que debe marcar su vida. La iglesia ha sido llamada para orar, para comunicarse con Dios. Tal vez muchas veces no le damos la importancia que tiene esto, pero la oración, la Biblia nos habla, la oración del justo dice que puede mucho. Dice que él era un hombre conforme a nuestras pasiones. Él oró y pudo cerrar los cielos por 3 años y medio. Oró y abrió los cielos. El poder de la oración de un creyente, de una iglesia, tiene importancia tremenda en medio del mundo que vivimos. Por eso la iglesia está llamada a ser cabeza. Para eso la iglesia está llamada en el mundo espiritual a tener una influencia importante para que este mundo pueda ser diferente. Y le puedo decir que a través de la historia ha sido así. Cuando había iglesia comprometida con su Dios, comprometida con las necesidades de los necesitados, comprometida con su labor evangelizadora, comprometida con su labor de testimonio, la iglesia y el mundo ha sido diferente. La iglesia ha sido llamada para ser bendición, pero lamentablemente, como dice este pasaje, la cabeza está enferma, el corazón está doliente y esta iglesia o todo su entorno ha sido afectado por esta anomalía de esta iglesia, por la cual nosotros debemos volvernos al Señor. Por eso la iglesia tiene que colocar su vida en el Señor, debe volver a tomar el lugar que Dios quiere. Así que la única forma de ser sanado es volvernos a nuestro Dios, es volvernos a la comunión estrecha con el Señor y un sentido de pertenencia y responsabilidad delante de Dios, como que sencillamente no hay otra forma de vida que podamos nosotros experimentar. La palabra del Señor nos habla en el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16, dice lo siguiente: así dijo Jehová de los ejércitos, paraos en el camino y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por ella, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no caminaremos. Aquí el Señor se atreve, a través del profeta, de encarar al pueblo, de decirle: ustedes están equivocados, ustedes están caminando en un camino que no es el correcto. Usted tiene que cambiar su actitud. Lo que están viviendo y lo que están experimentando
es producto de sus malos caminos, es producto de sus malas decisiones, es producto de haber tomado un camino equivocado, por la cual ustedes deben cambiar su actitud frente a mí y párense, deténganse. Estamos en una sociedad muy vertiginosa, estamos en una sociedad donde las cosas se hacen muy rápido, todo cambia muy rápido, la tecnología cambia rápido, las conductas de la gente cambian rápido, hay cosas que nunca pensamos que podían haberse dado y se dan. Estamos en una sociedad muy cambiante, por la cual la iglesia, tú y yo, debemos, por el bien de la sociedad en que vivimos, por el bien de los niños que existen, por todas las personas que no tienen el privilegio de todavía de no venir al Señor, nosotros debemos volvernos al Señor y mirar qué cosas hemos hecho mal, qué hemos perdido. Los pastores deben volver a una vida de oración, a una vida comprometida con el Señor, a tener grandes estándares de probidad, grandes estándares de honradez. Los diáconos, los líderes de la iglesia deben tener una vida consagrada al Señor. Necesitamos cambiar el testimonio de la iglesia. El mundo ya no necesita ver tan buenos predicadores como hombres y mujeres de buen testimonio. Gente que sea probado como un Daniel, que sea espiado en toda su conducta y puedan decir de nosotros como Daniel que no han encontrado ninguna cosa, ni una cosa mala en él respecto a su Dios y respecto a su testimonio con los demás. Debemos realmente hacer conciencia de esto y volvernos al Señor, porque si no hacemos esto y nosotros no cambiamos, no nos arrepentimos, sencillamente vamos a ir de mal en peor y recibiremos el justo juicio de lo que nosotros sembramos, porque lo que nosotros sembramos, eso cosecharemos. Bendito sea el Señor. Yo quiero decirle que debemos tomar medidas urgentes para cambiar esta situación. En primer lugar, reconocer que estamos enfermos, que necesitamos que el Señor venga a sanarnos, como dice su palabra. Necesitamos su aceite, que venga a suavizar nuestras heridas. Necesitamos que el Señor pueda parar esta pandemia de nuestras vidas y podamos empezar a vivir una vida en el Señor de triunfo, de propósitos cumplidos, de oraciones respondidas por el Señor, del oído de Dios pueda volverse a escuchar nuestra oración. Entonces debemos reconocer, en primer lugar, debemos reconocer que estamos enfermos. Hay gente que le hacen exámenes, le hacen distintas formas para demostrarles que están enfermos y siguen insistiendo que están mal, están bien y que no necesitan ser sanados. Pero conforme a la luz de la palabra, yo necesito ser sanado, reconocer que nuestras fuerzas no han dejado, que las fuerzas, no está la fuerza del Señor en nuestra vida. Entonces debemos volvernos al Señor. La iglesia debe ser moldeada por su presencia, debe ser moldeada por su gracia. Querido amigo, hoy Dios nos llama a eso, nos llama a reconocer que estamos enfermos y como enfermos necesitamos tener un buen diagnóstico. Y el diagnóstico del Señor es perfecto, es inmutable, no cambia, y Él nos dará la respuesta si nosotros somos capaces de someternos a su trato, a su medicamento, a la obra que puede hacer en nosotros. Necesitamos tener un encuentro con Él, necesitamos mirarnos a nosotros mismos y ver a dónde hemos fallado para arreglar nuestros caminos delante del Señor, a escuchar la voz del profeta Jeremías. Parémonos y preguntemos, Señor, como dijo cierto personaje bíblico, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como fue Pablo, ¿qué quieres que yo haga? El Señor no lo dejó tendido en el camino, sino que lo levantó y le dijo lo que debía hacer. Y cuando él reconoció lo que tenía que hacer, Dios produjo la obra que quería hacer en la vida de Pablo. Así también Dios quiere hacer con nosotros, querido amigo. Y quiero en esta hora elevar una oración delante del Señor pidiendo de que Dios le pueda dar entendimiento y que su Santo Espíritu pueda guiarle a tomar decisiones
que le agraden al Señor. Padre, te doy gracias por la palabra, por esta palabra que nos enseña, Señor, que estamos enfermos. Nosotros estamos enfermos y necesitamos, Señor, ese diagnóstico. Necesitamos, Señor, que tú obres en nosotros. Nos sometemos, Señor, a tu ojo clínico, Señor. Necesitamos, Señor, que endereces nuestros caminos. Y cuando tú lo hagas con nosotros, Señor, eso va a trascender a la sociedad que nosotros vivimos. Va a trascender en medio de nuestras familias. Va a trascender en medio, Dios mío, de nuestros vecinos. Va a trascender en medio de la comunidad en la cual estamos injertados. Padre mío, ayúdanos, Padre Santo, a poder volvernos a ti y humillarnos delante de ti para recibir el pago del perdón y de tu amor, Padre mío. Gracias, Señor. Por Jesús, mi Señor, te doy gracias. Amén y amén.